con argumentos, es momento de iniciar nuestras entrevistas de esta tarde. Recibimos a la representante, dirigente de la Alianza del Lápiz Tairi Mérida. Ella es secretaria política de esta organización en el Estado Lara y hoy está con nosotros en Argumentos para darnos su visión sobre el tema de la educación, como veníamos revisando en el bloque anterior, las distintas movilizaciones que se han dado en nuestro país, realidades que en el Estado Lara pues tampoco se escapan, ¿no? Y que para la Alianza del Lápiz además ha sido uno de los ejes fundamentales el tema de la educación. Bienvenida, Tairi, a este espacio. Gracias, Rosa, gracias al espacio, gracias a todos los que nos acompañan desde Venezuela, a todo tu equipo aquí en Globovisión por este espacio. Y sí, efectivamente, la realidad que escapa en el resto del interior, inclusive aquí en Caracas, no escapa en el Estado Lara. Tenemos hoy en día protestas desde la semana pasada de los maestros, de todos los educadores de nuestro estado, porque efectivamente no recibieron el bono vacacional y recreativo que deberían estar disfrutando hoy en día. De paso de que nuestros educadores y nuestros maestros realmente no ganan nada, Rosa. Sí. Entonces imagínate, de paso de que tienen una nómina bastante baja y no pueden tener un cumplimiento que está en sus deberes y sus derechos de tenerlo. Ciertamente esto no escapa tampoco de la realidad que tienen nuestros planteles educativos. Lara posee la matrícula más grande en planteles en todo el país. Más de 2.000 planteles tenemos hoy en día, tenemos casi 400.000 niños que deberían estar en la actualidad formándose en esas escuelas, en esos planteles. Tenemos 48.000 maestros, desde maestros, personal administrativo, que hoy en día son los que están en las calles, hoy en día son los que están protestando por sus deberes y sus derechos y de ese cumplimiento que está en su constitución y que se debe cumplir bajo sus reglamentos. Lamentablemente hoy tienen que enfrentarse a esa centralización de la educación que tienen y es a través de este instituto de ONAPRE que ellos, a través de un funcionario invisible, es que pueden ellos apelar sus deberes y sus derechos aquí en el ministerio. Entonces, me parece increíble porque cuando venimos escuchando que Venezuela viene mejorando, que Venezuela se arregló, que el presidente Maduro dicen que está en campaña y que el tema económico es uno de sus ejes fundamentales, que es el presidente obrero, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué ha pasado con el tema, por ejemplo, de los trabajadores de la educación, que es tan importante en nuestro país? ¿Cómo será, decían en unos comentarios, cómo será si estamos en campaña cuando no estemos? No, y te podrás imaginar, tenemos una ausencia desde el 2017 de más de 300.000 educadores. Imagínate que hoy contáramos completa con esa matrícula de docentes, ¿dónde estaría el porcentaje de pago de esos bonos vacacionales? Sería mucho menor. Todavía siguen existiendo ausencias en las docencias. Muchos educadores lamentablemente se han tenido que dedicar a emprender en otras funciones porque la realidad, por lo menos en el estado de Lara y sé que no escapa en el interior del país, en otros estados de esa realidad. Incluso aquí en la ciudad capital lo hemos visto, muchos profesores pues han dejado de dar clases justamente por ese tema. Sí, ¿no? hay un tema de problemas salariales, hay un tema de transporte, hay un tema de mucha carga laboral también, hay el tema de que hoy en día muchos maestros que están supliéndolos a ellos son maestros que no tienen el componente docente, son maestros que están jubilados. Nosotros lo vivimos en una escuela, en el Rodeo, en Barquisimeto. La realidad es que los únicos 3 profesores que están en ese plantel, que solo dan clases lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Porque los martes y jueves se dedican a darle escritura y lectura a los padres, son maestros jubilados, son maestros que están en pisos de tierra, en techos de zinc con huecos, son maestros que se enfrentan a una realidad de alimentación nada más pastas, arroz y frijoles, porque los condimentos lo tienen que darle la vuelta entre los padres. Y esa es la realidad del 92% de los planteles educativos en el estado Lara, más de 2.000, o sea, el 92% tenemos problemas de infraestructura. Problemas de servicios públicos. Sin contar que Lara, o sea, no escapa de los cortes de luz, del tema del gas, que no existe, del tema del agua potable. Tenemos escuelas inclusive foráneas en zonas rurales con problemas de aguas residuales. Entonces es una realidad que efectivamente nos está preocupando en el estado Lara. ¿Por qué? Porque los maestros son aquellos que forman a todos los profesionales. Cada uno de los integrantes que está hoy en este canal, cada uno de los profesionales como tú y como yo, que nos forjamos por salir adelante en nuestra profesión como individuos, venimos forjados de esa escuela del maestro, de esa educación inicial, de esa educación primaria, diversificada, de esa educación universitaria que forma el futuro de un país. Entonces, si estamos pisoteando al maestro venezolano, ¿dónde están los profesionales de mañana? ¿Quiénes son los que van a heredar la Venezuela del mañana cuando estamos destruyendo a aquellos que nos forjan? Es una realidad dolorosa,
Tairi, la que estamos viendo en nuestro país, además del tema que tú mencionas de la infraestructura, también está el tema de los niños que van a clases, muchos de ellos no se alimentan de forma correcta. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el programa de alimentación infantil en el estado Lara? Fíjate, el programa de alimentación infantil falla Escolar. no solo en calidad, sino en cantidad y en afluencia. Realmente son muchas de las escuelas en base en COVID, que es una estadística que se genera del 2021 a 2022, lo hacen todos los años, determina que el 59% de nuestros planteles no funciona la alimentación escolar. Estamos teniendo altos niveles de desnutrición, porque aquellos donde llega con baja frecuencia, efectivamente no son la nutrición que nuestros niños deben llevar. Tenemos un porcentaje. Te voy a hablar un poco de las escuelas que tenemos rurales. Nosotros tenemos escuelas que hemos visitado, institutos educativos de una plantilla de 74 alumnos donde el 60% sufre de desnutrición infantil. No solo eso, el 72% tiene maltrato infantil porque hay una realidad económica país que destruye a los padres, que destruye al maestro y que efectivamente cuando ese niño va a casa se puede ver reflejado la situación económica que está viviendo. Entonces son bastantes elementos que destruyen el principal motor de un país, que es la educación. Ahora, Tairi, desde la Alianza del Lápiz, ante esta problemática que estamos viendo, ¿cuáles son las propuestas que han venido dando y de qué forma han podido pues ayudar o coayudar a disminuir pues el impacto de esta situación que, como tú mencionas, tiene diferentes aristas, ¿no? La parte psicológica del niño, el tema de los docentes y los pagos, el tema de la alimentación, en fin, son diferentes aristas las que estamos viendo allí. Fíjate, desde la Alianza del Lápiz creemos que la educación es el proceso de transformar este país. Creemos en la Venezuela educadora, esa Venezuela que nos va a acompañar el día de mañana porque sabemos que un país puede ser transformado por medio de la educación. Creemos en una educación descentralizada. Definitivamente, ya basta que nuestros maestros tengan que subir sus peticiones a Caracas para saber quién las va a manejar y quién y en qué periodo le van a dar respuesta. Ciertamente, Uslar lo decía, la educación debe parecerse a sus regiones, a sus localidades. Nosotros necesitamos una educación en el estado Lara que esté adecuada a nuestra cultura. Que yo pueda atender un niño en Carora y yo pueda decirle cuál es la cultura de Carora, pueda saber cuál es el tamunangue y toda esa información que necesitamos que nuestros planteles manejen. Necesitamos descentralizar la educación, necesitamos manejar mejores presupuestos para el contrato colectivo de los maestros. No puede ser que no sean la prioridad. No puede ser que las prioridades nuestro gobierno lo tenga en otras cosas que no son de importancia y no en la educación, que es el futuro del país. Es el futuro de todas las personas profesionales que van a manejar. Es el futuro para la salud, es el futuro para garantizar una seguridad. Y puntualmente desde el Lápiz, ¿cómo han venido ayudando a esto? Pues a evitar que aumente la deserción escolar. Sé que ustedes tienen algunos planes que han venido desarrollando en el país, nos los han venido comentando también otros líderes de esta organización. Sí, nosotros desde el Lápiz estamos desarrollando un proyecto maravilloso que se llaman Casas del Lápiz, donde ayudamos a los venezolanos a emprender. Ciertamente Venezuela es número 1 en emprendimiento, pero somos número 2 en fracasos de emprendimiento. Y es algo importante y que nos hace ruido. Nosotros necesitamos llegar a esas zonas rurales donde a veces la educación sencillamente está ausente, para llevar a rescatar lo que es la siembra de valores y principios que se han perdido. Necesitamos reaprender, recordar esos valores y esos principios, trabajar, empoderarlos acerca de la vida, los valores que van a encontrar, darle herramientas para trabajar, darle herramientas para emprender. No es posible que nuestros emprendimientos mayormente fallan porque no tienen una guía financiera, planes de negocios que los pueda ayudar y estructurar. Casa del Lápiz va a las zonas rurales, nosotros llegamos al ciudadano y vamos transformando la vida desde diferentes aristas, para la vida, para el trabajo y para el emprendimiento. Esto es solo parte del enfoque. También tenemos una actividad que se llama Rescatando las Escuelas, donde estamos tratando de llegar a las escuelas que hoy en día estuvieron activas y vamos llevando la siembra de valores y principios a cada uno de los organismos. Bien, vamos a seguir conversando de esto al regreso, Tairi. También te voy a preguntar tu opinión sobre estas brigadas escolares que ha anunciado el Ejecutivo. ¿Qué piensa la Alianza del Lápiz sobre esto? Y también las preguntas de nuestra audiencia. Ellos están allí muy activos para participar con la etiqueta Argumentos. Seguimos leyendo sus comentarios, sus denuncias, cómo se encuentra la situación escolar en el municipio donde usted vive. Es bueno que lo comparta acá con nosotros para elevar, ¿no? Y también tener una idea de cómo se encuentra la situación en nuestro país. Ya volvemos con más de Argumentos.